compañeros, compañeras, el diputado nacional, Axel Kicillof. Al compañero Ivón, a tantos amigos, ahí lo veo a Norberto, estaba también la senadora González, que hoy no pudo estar, y estuvimos hoy reunidos con varios dirigentes, el intendente de 28, estuvimos reunidos con varios dirigentes, estuvimos reunidos con empresarios, estuvimos reunidos con estudiantes, trabajadores de la ciencia y la tecnología, trabajadores de la universidad, y ahora me dicen que, la verdad, yo venía esperando frío, venía con una campera, venía con una bufanda, venía con un buzo, me dijeron que hacía frío en el sur, pero la verdad que acá, si algo no hace, es frío. Porque ahí está la naturaleza, como pasó lamentablemente en Comodoro, pero acá estamos los hombres para transformar la historia, para transformar el clima, para transformar la economía, para transformar el país. Así que quiero agradecerles a todos los que están acá y me dicen que afuera hay otro tanto que somos hoy. Y yo recuerdo, incluso ahí en la Cámara con Santiago, los primeros días de ejercicio en la Cámara de Diputados, ahí en esa transición desordenada que hubo, desordenada naturalmente porque veníamos de un estado presente, íbamos a un estado ausente, veníamos de un pueblo movilizado y venía para gobernar la Argentina los que querían desmovilizar al pueblo, y veníamos de tener como a cargo del país a una persona que evidentemente se encuentra entre los dirigentes más importantes de la historia argentina, que se encuentra veníamos acostumbrados a que en la Casa Rosada se sentara alguien con convicciones, con historia, hubiera alguien con ideas, con ideología, hubiera alguien con lealtad, hubiera alguien incluso con el coraje. En la Casa Rosada teníamos realmente a Cristina Fernández de Kirchner, un prócer de la República Argentina. Veníamos acostumbrados a eso. Y miren lo que hay ahora, un tipo que se va a China a charlar de fútbol con una de las personas más importantes y poderosas del país. A mí me pareció que lo pinta de cuerpo entero, va a cancherear con una de las personas más poderosas del mundo. Me parece que no solo a nosotros nos toma por boludo, me parece que ha venido a tomar por imbéciles a los líderes más importantes del mundo también. No quiero ni pensar lo que estaba en ese momento meditando Xi Jinping cuando le pasó ese evento, que todavía debe estar preguntándose ¿cómo me ha pasado esto, ¿no? Y me acuerdo también
la sensación en esa Cámara de Diputados, en ese momento, voy a volver sobre el tema, donde hablaban de la derrota del Movimiento Nacional y Popular. Macri siempre parece hablar como si él hubiera sacado 70 y nosotros 10. Me parece que también anda flojo en la aritmética, en matemática, porque la verdad que hablaba como dice, no, todos los argentinos queremos tal cosa, todos los argentinos, ahora queremos... Bueno, pero me acuerdo esa sensación en el Parlamento, que querían imponer desde los medios de comunicación. ¿Se acuerdan? Fin de época, fin de ciclo. Estaban tratando de plantear que el Movimiento Nacional, Popular, Democrático, el peronismo, el Frente para la Victoria, el kirchnerismo, habían pasado en ese momento a la posteridad, que no existían más. Bueno, los que pensaban eso, les quiero decir que hoy acá somos más de 2.000 personas que nos hemos reunido para demostrar que el kirchnerismo, que el Frente para la Victoria, que el peronismo, que el Movimiento Nacional y Popular con Santiago cómo se había hecho la convocatoria, quién iba a venir, a quién le tenía que hablar. Y yo quiero hacer una aclaración porque veo a muchos compañeros de organizaciones, sé que no han venido aquí, que a diferencia de lo que, no es que piensan, que a nosotros nos mueve el choripán, los 500 pesos y los micros, no es que lo piensan, es que a veces se confunden su propio deseo. No lo piensan, les gustaría que nosotros viniéramos acá por 500 pesos, porque eso les causaría la sensación de que ellos pueden también hacer estas cosas. Pero cada uno de los que está acá por propia voluntad, por deseo, por convicción y por militancia. Yo les quiero decir que hay muchos que están encuadrados, pero me decía Santiago, hay muchos que no. Probablemente hay muchos que no votaron a nuestro candidato en esta elección, y yo eso lo agradezco especialmente. Que estén acá los que no votaron a nuestro candidato en esta elección. Les voy a explicar por qué. Porque yo vengo hablando hace tiempo, desde que terminamos el gobierno y con algunos compañeros tuvimos la idea, dijimos, ¿qué pasa si empezamos a recorrer el país y a explicar, a hablar cara a cara, a decir, sobre todo nosotros, algunos que teníamos responsabilidades muy grandes, enormes, que también nos impedía tener el rato, el tiempo, hacernos el momento para hacer eso que está en nuestra vocación, en nuestra forma de ser, que es caminar, que es hablar cara a cara con la gente, que es acompañar a los nuestros, discutir. Bueno, no había tiempo y nos propusimos ir a las plazas. Miren, les cuento cómo nació esto. Nació porque muy poco después de haber sufrido la derrota, que no fue por 30 puntos de diferencia, fue por un miserable punto de diferencia. Es decir, lo que tiene que entender Macri para empezar a respetar el lugar en donde está y la democracia, es que ganó por un pelito. Y que ganó... Bueno, absolutamente. Lo que pasa es que allá los que venimos de más al norte no somos tan resistentes al frío tampoco. Pero en verano, y yo quiero... Sí, no, pero esto empezó porque la experiencia que queríamos hacer era salir con el mate a charlar con algunos compañeros. Yo me acuerdo a charlar, a discutir, a hablar, a reflexionar. Y me acuerdo que cuando fue en el Parque Centenario, ahí muy poco después
de que empezara el gobierno de Macri, yo agarré a la mañana, preparé el mate, habíamos difundido por redes y pensaba encontrarme un grupito de, no sé, unas 10, 20, 30, 100 personas que estuviera ahí. Llegamos ahí y en Parque Centenario había 10.000, 12.000 personas, lo cual mostró, primero, que la capacidad de predicción siempre es limitada, ¿no? Para un economista, y esto lo tenemos que entender. Pero segundo, que no estábamos derrotados. No nos iban a instalar ni el miedo, ni la depresión, ni el desánimo tan fácilmente. Y yo decía, está bien que acá estén también los que votaron a Macri. ¿Por qué? Porque a mí me parece que en la República Argentina, y por acá quería empezar, en la República Argentina ocurrió algo que es históricamente inédito. Que Macri esté en el gobierno es un hecho que realmente está fuera de la inscripción de lo que venía siendo la historia democrática de la República Argentina. Y era para nosotros originalmente, era un gran misterio, porque Macri había ganado a través de elecciones libres. Había ganado sin el fraude patriótico de la década del 30, había ganado sin las bayonetas de las dictaduras, tantas dictaduras militares que hubo en la Argentina. Había ganado y había llegado al poder Macri, que muchos de nosotros sabíamos muy bien qué era Macri y qué representaba Macri. Y sabíamos muy bien quiénes rodeaban a Macri. Por lo menos yo, que soy economista, que vengo en esta discusión hace tiempo, lo conocía, a ese señor Carlos Melconian lo conocía porque, además de ser un consultor, además de tener un pensamiento en economía tremendamente ortodoxo, había sido candidato a ministro de Economía de Menem. No sé si ustedes se acuerdan, Norberto, vos tenés que acordar, en aquella elección del 2003 que termina ganando Menem por poquitos puntos sobre Néstor y nos priva de un balotaje que seguramente hubiéramos ganado con una diferencia muy grande. En ese momento Menem tenía un solo funcionario, no presentó un gabinete, presentó un funcionario, y ese funcionario era Carlos Melconian. Ese funcionario iba a ser su ministro de Economía. O sea que a mí no me iban a engañar con qué representaba, qué pensaba, qué iba a hacer, cuál era el proyecto de Melconian, de Menem, de Sturzenegger. Sturzenegger, que fue secretario de Política Económica, un cargo que yo ocupé, pero lo fue durante el gobierno de la Alianza. Fue el hombre del megacanje. Y entonces era un gran enigma, era un gran misterio. Era un gran misterio y era una gran incógnita qué iba a pasar en la Argentina, porque habían ganado a través de una elección. Y yo festejo hoy que acá haya gente que votó Macri, así como no es que les pido, les ruego que las cosas que podamos pensar acá, discutir acá, las usen para hablar y para discutir ustedes, uno a uno, cara a cara, con millones de argentinos que votaron a Macri, acá en la región y en todo el país. Porque acá, y este es el punto que yo quiero plantear. La persona que votó a Macri, y lo voy a decir claramente, la persona que votó a Macri, muchos de los que votaron a Macri son víctimas. Son víctimas hoy de esas políticas, pero son víctimas de algo que se ensayó por primera vez en la Argentina y sobre lo que yo quiero llamar la atención. En Argentina no es que hubo un momento de confusión, no es que se volvió loco nuestro pueblo, no es que nuestro pueblo, porque ¿se acuerdan esa vieja frase muy sentida para nosotros de que los pueblos no se equivocan? Bueno, ¿y cómo se explica esto? Es que tampoco se equivocaron estrictamente. ¿Saben por qué? Porque lo que pasó en la Argentina es que por primera vez se montó, se orquestó, se armó de manera científica, de manera premeditada, planificada, casi científica, digo, una enorme, formidable estafa electoral. Una enorme estafa electoral. Yo no quiero que nadie vaya a hablar
vaya a discutir con algún argentino que votó a Macri y le diga vos sos un boludo, vos sos un tonto, porque no es así. Lo que se armó a través de un montaje, a través de una estratagema pensada, y digo pensada, lo digo con autoridad, no porque le tengo un respeto enorme a señores como Durán Barba, los estrategas esto, sino porque este mismo dispositivo se usó a lo largo y a lo ancho de toda América Latina como un calco. Esto no es un invento argentino, esto no es una idea del PRO, no es un globito amarillo que se les ocurrió a ellos. Es algo que vinieron a hacer deliberadamente y que es y configura algo que si no es delito, ahora cuando volvamos tendríamos que ponerlo en el Código Civil o en el Código Penal. Quiero volver, vengo diciendo esto, pero me parece que es importante porque yo quiero que cuando ustedes hablan con alguien que votó Macri, sepa que están hablando con un estafado. Con un estafado, porque ¿cuál es la diferencia entre un engaño, una equivocación, una tontería y una estafa? La diferencia es que si alguien me toca el timbre y me dice tengo un buzón para vender, te sale $10.000 y yo le pago, soy un idiota. Pero si viene él con 5 escribanos, me muestran el buzón, me muestran el título de propiedad, vamos al registro, vienen 5 especialistas, salen en un noticiero de televisión diciendo que está muy bien, que tiene razón. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es que tiró a alguien. Esto fue una estafa y no fue una estafa de Macri. Fue una estafa de Macri, de un sector del Poder Judicial, de un sector del Poder Mediático, de un sector del Poder Internacional que trabajaron científicamente para estafar a los argentinos y que votaran a estos que hoy nos gobiernan. Miren, como esas cosas que a uno se le pasan y después cuando piensa dice, ¿cómo no me di cuenta? Vieron que nosotros hemos hecho, por estar en política, montones de campañas. Y hemos pensado plataformas para la campaña, hemos discutido listas, candidatos, hemos charlado discursos, hemos visto cómo llegarle a nuestra gente. Lo que nunca hicimos es aplicar algo que ahora parece que es la gran receta, la panacea, pero que si uno reflexiona un poco y si le hace reflexionar al que votó Macri, se va a dar cuenta rápidamente que Macri no usó los métodos de la política, usó los métodos de una disciplina a la que llaman marketing político. Marketing político. A mí, esta cuestión hacía rato que me tenía muy perturbado, porque yo conocía el marketing. Yo estudié en una facultad, la Facultad de Ciencias Económicas, me doctoré en economía, pero al lado mío estudiaban los administradores y había una disciplina que se llamaba el marketing. Y yo tenía compañeros que trabajaban o que estaban estudiando para trabajar en el sector del marketing. Si uno es un experto en marketing, le pregunta a un experto en marketing, ¿cuál es el instrumento que vas a usar para tu disciplina? Jamás, pero jamás te va a contestar que va a usar la verdad. No es la verdad el elemento del marketing. Pero la verdad es que es el elemento central de la política. Por eso marketing político es casi una contradicción. El marketing es lo contrario de la política. El marketing no es ni un instrumento de empoderamiento, ni de transformación, ni de participación, ni de concientización. El marketing son recetas absolutamente superficiales para vender productos privados a través de engaños. Esa es la verdad. A mí me gusta porque he buscado ejemplos, pero uno de los que más me impactó es cuando uno mira ahí en mi ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, hay un montón de propaganda de las cadenas de comida rápida. Montones de propaganda. Uno mira la foto y encuentra una hamburguesa que parece un bife de chorizo. La verdad que es eso. Ahora, lo que no le dicen en el póster, lo que no le dicen en el cartel, es lo que pasa cuando uno pide la hamburguesa. ¿Ustedes notaron que el pan es más grande que la hamburguesa? Eso no está en los carteles. Y si el licenciado en marketing, el experto en publicidad hubiera puesto la verdadera hamburguesa, lo hubieran echado. En el marketing lo que hay que hacer es embellecer al producto, no con sus verdaderas cualidades. Embellecerlo con otros atractivos. Y si no alcanza
si no alcanza, porque tal vez vender un producto para limpiar la cocina, encontrarle atractivo sea muy difícil. ¿Cómo se vende entonces? Y bueno, se inventa que se muestra en la publicidad, recordarán alguna de estas publicidades, cualquiera piensen en cualquier publicidad. No te hablan de las cualidades del producto, no te lo analizan, te dicen que si vos te lo comprás va a venir un superhéroe y te va a limpiar la cocina. Yo creo que, pero si uno piensa 2 minutos, si uno piensa y reflexiona y mira la propaganda, diría, me están mintiendo. Pero después, por algún mecanismo que tiene que ver con algo muy estudiado, tal vez va y compra ese producto y no otro. Es decir, que el marketing tiene esa efectividad, no basada en la verdad, basada en generarle atributos a un producto que no los tiene. Y si no los tiene, se inventan una historia. Y si esa historia no alcanza, asocian ese producto con otras personas, personajes o ideas positivas. Esa es la típica publicidad de un montón de jóvenes felices en la playa, ricos o en un yate, tomando una cerveza. Y por algún mecanismo extraño, uno debe ir a comprar esa cerveza pensando que va a estar en ese yate. Miren si esto no pinta de cuerpo entero la propaganda electoral que hizo Macri. No pinta de cuerpo entero el enorme engaño, la enorme estafa con la que vendieron a Macri como un producto. Macri debería haber aparecido rodeado de sus abogados y sus causas judiciales, porque en su vida empresaria ha tenido la estafa de las cloacas de Rousselot, era él, ha tenido la estafa de Maliva con Grosso, ha tenido el contrabando de Sebel, pero no era esto lo que aparecía en la publicidad. Tampoco aparecía Macri con su primo el testaferro y su padre el estafador, ¿no aparecían? Aparecía él con su pequeña hija, con su mujer bellísima. Es decir, ¿qué hacían? Como Macri no era un producto vendible, te lo asociaban a otras cosas, te lo mostraban bailando, te lo mostraban con globos, feliz. Estaban aplicando los métodos del marketing, los eslogans. Y esto uno puede decir, claro, pero qué tonta la gente. Bueno, pero son los mismos mecanismos por los cuales mi nene mira la publicidad y dice, quiero ese juguete. Que uno le dice, no es así, se te va a romper en 2 minutos, es mentira. Claro, pero lo quiere. Y si puede, lo compra. Bueno, esa misma estrategia usaron para venderle a la gente algo que no era. Que era Macri candidato. Y recuerden, les pido que recuerden, y les pido encarecidamente que le vayan a decir a los que votaron a Macri que tenían razón. Porque lo que prometía Macri estaba buenísimo. No sé si ustedes recuerdan. Prometía la revolución de la alegría, pero claro, ¿quién no quiere una revolución de la alegría? Con una alegría venimos bien, una revolución de la alegría. Vamos a ser todos felices. Decía, podemos vivir mejor. No hablaba ni de pesada herencia, ni de me duele mucho el tarifazo. Hablaba de la revolución de la alegría, de podemos vivir mejor. Hablaba de que todo lo que teníamos no lo íbamos a perder. Todo lo bueno va a seguir, todo lo malo va a mejorar. ¿Se dan cuenta el eslogan de la publicidad? El eslogan de la publicidad. Y después, entre esa campaña general y el balotage, ya empezó a hacer lo que ellos llaman focus group, juntar a gente, que yo supongo que la entrevista era buscar a un grupo de jubilados y decirle, ¿ustedes qué quieren? ¿Qué es lo que más quieren? 82% móvil, te decía, por ejemplo. Y al día siguiente apareció un spot de Macri que decía, si vos me votás, te voy a dar el 82% móvil. A los docentes les decía, si vos me votás, te voy a dar salario digno. Los trabajadores le preguntaron, ¿a usted qué le molesta? Impuesto a la ganancia. Si vos me votás, te voy a dar impuesto a la ganancia. ¿Y a usted qué le molesta? La inflación. La inflación la voy a bajar en 5 minutos. Es lo más fácil que tengo para hacer, dijo Macri en la campaña. El que lo votó. Tendría que ir a buscar un abogado porque lo estafaron. Votó una cosa y era otra. La letra chica, el prospecto decía otra cosa. Era otra cosa. Por eso te lo ponen con letras chiquitas, los efectos colaterales.
efectos secundarios que vas a tener de un medicamento. Bueno, todo eso aparece chiquitito para que no lo veas. Y la propaganda de vos te tomás esto y te curás la tos, te sentís mejor, vas a tener más energía. Después que da cáncer, que ha matado 70% de los... Eso parece chiquitito. Bueno, si hubiera... Por eso muchos dicen, bueno, perdieron la elección, hagan la autocrítica. Lo primero que yo tengo para decir de eso es que si Macri hubiera dicho una sola mentira menos, si hubiera dicho una sola mentira menos, ganábamos la elección. La ganó con estafa, la ganó con mentira, la ganó con engaño. Es ilegítimo lo que está haciendo Macri. Y digo, Macri lo decía, pero ha tenido enormes cómplices que se lo dejaban decir. No, yo recuerdo en la campaña electoral que Macri iba y decía, bueno, voy a dar el 82% móvil, voy a hacer tal cosa, tal otra, y enfrente los periodistas del partido político con nombre de medio de comunicación, que es Clarín, esos periodistas iban y no le preguntaban nada, no le decían una pregunta básica. Si iba yo y decía cualquier cosa, empezaban, pero ¿cómo? Pero esto, no le preguntaban cómo iba a ser. Lo daban por hecho y decía, tiene el mejor equipo de los últimos 50 años. A mí me gusta decir que hasta eso es verdad. Ese es el mejor equipo de los últimos 50 años porque no dejó cagada por hacer. Han hecho todas las cagadas. Ninguna evitable, todo mal. No es fácil, todo mal. Pero tuvo la complicidad que después, por ejemplo, le dio a Temer. Que Macri le dio a Temer. Macri le dio esa complicidad, le dijo yo gané, lo fue a ver a Temer, le dijo usted es un gran señor, usted es un tipo muy honesto, usted va a poder limpiar la corrupción en Brasil, estamos de acuerdo, somos lo nuevo en el continente. ¿Se dan cuenta? Es un dispositivo que incluye medios de comunicación, sectores de la justicia, especialistas en economía y en tantas cosas, que a todo lo que decía es verdad. Todo lo que pasa está mal y él lo va a solucionar todo. Es decir, que fue un armado, un gran montaje para ganar una elección de la manera que la ganó. Pero a mí me resulta crucial, hay que ir a hablar, hay que preguntarle ¿para qué lo votaste? Porque le van a decir, porque me prometió que iba a estar mejor. ¿Y dónde está eso? Porque fíjense, y esto es importante, lo que fue pasando después ya no tuvo nada que ver, no habló más ni de la revolución de la alegría, ni de la pobreza cero, no habló más. Se puso a gobernar y ni bien se sentó en la Casa Rosada, empezó a aplicar un programa económico que, la verdad, a mí me han preguntado mucho, ¿cómo caracterizaría el programa económico de Macri? ¿Qué es? Bueno, estaba esta dificultad. Mintió, pero ya hasta por los codos, con lo cual no se sabía, incluso muchos compañeros, y quiero dejarlo también en claro, porque esto estafó al votante, pero estafó también a no pocos dirigentes, que pensaron, y bueno, si todos dicen que es así, habrá que pagarle a los buitres, habrá que hacer todo eso. Muy importante recordarlo, porque una cosa es que estafe un votante, alguien de esos que, bueno, que tiene su vida, su trabajo. Otra cosa es que estafen a un dirigente. Miren, hasta traidores mucho. Me parece que peor en el caso de un dirigente, lo que pasó con algunos que estaban con nosotros y dijeron, che, ¿y si a Macri le va bien? Y habrá pensado, entonces trato de no criticar, me guardo abajo de una baldosa, me callo la boca 500 días. Fue poco después de que asumiera, ¿no? Porque no sé si ustedes recuerdan, y les pido que recuerden porque todo esto es muy vertiginoso, y como son mentiras, como es humo,
como es engaño, como es cualquier cosa, dicen una y después otra y van cambiando, y uno hasta se va olvidando lo que decían. Pero yo quiero recordarles que el gobierno de Macri, el 16 de diciembre de 2015, a 6 días de asumir, hace algo que, si yo le pongo el nombre real, todos se van a dar cuenta qué es y qué efecto tiene. Macri hizo una de las devaluaciones más grandes de la historia reciente, devaluó 60% el peso, lo hizo de un saque. Ahora uno dice, bueno, devaluó, ¿qué pasa cuando se devalúa? ¿Qué sabemos todos los argentinos, los que lo vivieron una vez, los que vivieron 2 veces, los que vivieron 10 veces esto, y los que lo estudiaron y los que sus padres les contaron? Cuando hay devaluación, suben los precios, hay inflación y se pierde empleo, hay recesión. Entonces Macri devaluó y mientras devaluaba nunca mencionó esa palabra. No sé si recuerdan, dieron una conferencia de prensa y decían, hoy en realidad estamos haciendo algo heroico. Hoy estamos abriendo el cepo. Estamos dándole, yo a veces digo, me parece como un discurso sanmartiniano. Compremos dólares, lo demás no importa nada, era algo así. Seamos libres, podemos, ahora sí. Miren que mucha gente, por cómo le habían llenado la cabeza, pero también por consecuencia de lo que hicimos nosotros bien. La gente tenía posibilidad de ahorrar y quería ahorrar en dólares, entonces estaba enojada con nosotros porque no le dejábamos comprar todos los dólares que querían sin explicar de dónde salió, sin declararlo. Entonces estaba enojada con nosotros. Yo digo, yo no me quejo de esto. Tal vez perdieron la cuenta o no estaban conscientes de que la novedad no era que no podían comprar dólares, sino que podían ahorrar, que tenían trabajo, que tenían un trabajo estable, que llegaban a fin de mes, que podían ahorrar. En ese momento estaban muchos sectores medios que estaban en estas condiciones, que habían mejorado mucho, que tenían capacidad de ahorro, que además no tenían miedo de perder el laburo, que entonces querían comprar dólares, tenían derecho. Lo que no se daban cuenta es qué conexión había entre esa medida que estábamos tomando y el hecho de que ellos tuvieran trabajo. Bueno, dolorosamente ahora se pueden dar cuenta. Le dijeron que iban a poder comprar dólares, pero ahora no quieren dólares, ahora quieren pesos para comprar la comida, quieren pesos para comprar el gas. Les han sacado la plata del bolsillo. Tenían razón también los trabajadores que no querían pagar el impuesto a las ganancias, tenían razón, yo no estoy de acuerdo, pero tenían derecho a reclamar eso. Lo que no se daban cuenta es que tal vez cobrar ese impuesto tenía algo que ver con que ellos tuvieran trabajo. Entonces faltó un punto en esa cadena de razonamiento. Faltó un punto. No hacíamos esas cosas porque sí, por malos, por dañinos. Se hacían porque era parte de una política económica. Pero llegó Macri, devaluó y nunca habló de la devaluación. Es más, habían dicho, y me gustaría que se lo recuerden a todos aquellos que lo votaron, que el tipo de cambio, si se movía a 16, no iba a pasar nada con los precios. Argentina estaba inventando efectivamente, sí, estaba inventando un nuevo hechizo por el cual vos devaluás 60% y los precios se quedan quietos. Yo estoy esperando que esa gente venga a devolver el diploma, venga a pedir por lo menos disculpas, pero veo que los premian con ministerios, los premios, pero ¿saben qué? Me parece que hay que recordarle a todos los argentinos que llegó este gobierno y lo primero que hizo fue devaluar 60%, diciendo que eso no se iba a ir a los precios. A mí me preguntan, ¿qué plan es este? Y yo les respondo, este es un plan neoliberal. Es un plan que no tiene que ver ni con lo que se encontraron, no tiene que ver ni siquiera con el país del mundo en el que viven. Este es exactamente el mismo plan, en sus principios, en sus conceptos, que se aplicó en la Argentina muchas veces. Es el mismo plan. Después se podrá aplicar con más velocidad, con menos velocidad, pero es el mismo plan, son los mismos puntos, es el mismo plan. Y el punto 1 de cualquier programa neoliberal, esto no fue ni casualidad, ni error, ni distracción, ni equivocación. El punto 1 del programa neoliberal es bajar los salarios. Y la devaluación la hicieron para bajar los salarios de los argentinos.
recordemos también, porque me acuerdo que mientras devaluaban, diciendo que no estaban devaluando, hasta en eso, porque no engañaron solo en la campaña, siguen engañando, niegan lo que hacen, claro, esa palabra, sincerar, qué lindo ser más sincero, transparente, qué lindo ser más transparente, bueno, pero fíjense que lo que están haciendo es un programa neoliberal, que como decía recién, no tiene que ver con lo que encontraron, ¿no? Es el mismo programa que iba a aplicar, no, es el mismo programa que iba a aplicar si ganaba Menem. Venían a hacer eso, a bajar el salario, venían, obviamente, a ajustar las cuentas públicas, lo habían hecho durante los 90, lo habían hecho, es el mismo programa que hubo en los 90, es el mismo programa que hubo en la dictadura militar, es el mismo programa, es el mismo programa y no se termina acá. Es el mismo programa que están aplicando en los países de Europa que han caído en su crisis de deuda. Es el mismo programa que quieren poner, que ha aplicado Temer en Brasil. Es el mismo programa que quieren aplicar en toda América Latina. Esto no tiene que ver, pero fíjense cómo manipulan, cómo siguen mintiendo, cómo siguen engañando, que empiezan a aplicar este programa y cuando ya no se puede disimular alguno de esos resultados, aunque mentían también, me acuerdo cuando votamos la ley antidespido, Santiago, ellos decían, vinieron los funcionarios a decir que no hacía falta porque en la Argentina no había despidos. Eso dijeron, ¿de verdad? Vinieron a decir eso, pero entonces, este programa, y esto hay que explicárselo a todo el mundo, no tiene que ver con la pesada herencia. La pesada herencia es el bolazo que inventa Macri para justificar lo que está pasando cuando se empiezan a ver las consecuencias de las políticas que él asume y aplica. Ese es el bolazo, echarle la culpa a otro. Y me parece importante porque hay muchos que compraron el producto Macri, fueron a votarlo por la revolución de la alegría, después no llegó, y yo no sé porque no soy psicólogo, habrá que preguntarle, pero bueno, uno sabe que reconocer los errores, reconocer que se equivocó, reconocer que ese error le puede hacer daño o que ese engaño lo puede perjudicar a uno y a los demás, no es fácil. Entonces algunos por cuestiones ideológicas, otros por cuestiones que tienen que ver con su trayectoria, se aferran. Y entonces le dan estos una tabla de salvación que dicen, mirá, lo que estoy haciendo no es porque yo quiero, lo hago a mi pesar. La verdad, fíjense, tuvieron toda la campaña diciendo que eran los mejores especialistas, que se las sabían todas, que conocían el Estado mejor que nosotros, que tenían los números mejor que nosotros, calculaban los números y cuando llegaron dijeron, ¡oh, qué sorpresa! Me encontré cosas que no conocía. Y entonces no, es increíble. Creo que si uno lo habla francamente con cualquier argentino, lo que están contando es un cuento chino. Es imposible. Este engaño funciona porque lo dicen ellos, lo dicen los periodistas, lo dice algún juez, lo dice el FMI, lo dicen todo y le dan verosimilitud. Pero yo creo que nosotros, esta vez, si aprendimos algo de la elección pasada, no podemos dejar que esta estafa siga. Es nuestra función, es nuestra obligación ir casa por casa, timbre por timbre, barrio por barrio, escuela por escuela, fábrica por fábrica, explicando qué es lo que está pasando en realidad. Cualquiera que haya vivido en los 90 tiene que darse cuenta que esto no puede tener que ver ni con la pesada herencia, ni con lo que encontraron, ni con la Argentina. Es un recetario, es un decálogo neoliberal, eso están aplicando. Bajan los salarios, suben las tarifas, abren las importaciones. Para alguien que les hable de la pesada herencia, yo les recomiendo, digan, el año pasado, por ejemplo, el gobierno de Macri abriendo las importaciones, que es una imposición del Fondo Monetario Internacional también. Porque es así como los países centrales colocan su mercadería y vos te convertís en un mercado. Abrieron las importaciones, pregúntenle qué pesada herencia, o qué puedo tener que ver yo, qué puede tener que ver Cristina con que Macri deje entrar 120.000 heladeras, toneladas de dulce de leche,
que deje entrar naranjas de España. ¿Qué tiene que ver con la pesada herencia? ¿Por qué Macri deja entrar más autos importados? ¿Por qué Macri deja entrar vino chileno para que se venda en la góndola de San Juan? ¿Qué tiene que ver con la pesada herencia? Hay que tener 4 años para creer. O bien pensar, o bien caer presa de estas estafas que arman, porque él dice estas cosas y después viene atrás Clarín, viene atrás La Nación, viene atrás TN, todos dicen es verdad. Es por eso, fíjense el tema del 2x1 el otro día. Votan el 2x1 y dicen que es culpa del kirchnerismo. O sea, los que metimos en cana a los milicos seríamos los responsables de haberlo dejado salir. ¿Y saben por qué éramos culpables nosotros? Porque no previmos que podía venir alguien tan reaccionario, alguien tan antidemocrático, alguien tan dictatorial para soltar a los milicos como vinieron los que vinieron ahora. Pero hasta eso era culpa de la pesada herencia. Macri se quería afanar 70.000 millones de pesos del correo y quería hacerle creer a la gente que era culpa nuestra. Que era culpa nuestra. Va y echa a la gente y dice, no, porque el kirchnerismo, miren, pasó en todos los ministerios. Decían, bueno, los echamos porque no tenían un contrato perfecto. Entonces los tuvimos que echar. No, dale un contrato perfecto si no te gusta el contrato. Pero ¿por qué lo vas a tener que echar? ¿Se dan cuenta? Y como lo dice uno, lo dice otro, lo dice el especialista, lo dice el que está de traje, lo dice el gran conductor, lo dice el gran analista, lo dice el experto internacional, lo dice el consultor. Entonces la gente dice, debe ser así. Y les voy a decir algo, no se crean, porque muchos hablan, bueno, no, nosotros perdimos porque ellos tienen los medios, porque ellos tienen los contactos con las grandes potencias extranjeras, porque ellos tienen a los economistas de las empresas, a los empresarios más concentrados, a las multinacionales. Eso no va a estar más fácil ahora. Eso no va a estar más fácil ahora, va a estar más difícil. Va a estar cada vez más difícil. Entonces, si tenemos que hacer alguna autocrítica, no es que nosotros no teníamos esos medios, no los queremos, no los podemos tener. Son medios privados que dependen de las grandes empresas, nunca van a ser medios que actúen para los intereses del pueblo. No los vamos a tener nunca, no había forma. Si algo podemos hacer una autocrítica, si algo puedo yo hacer una autocrítica, es que nos tendríamos que haber esforzado más. Que así como lo hicimos, tendríamos que haber militado más, porque nuestra fuerza no está en los medios, está en la calle. Tenemos que comunicar mejor, tenemos que militar más. No tenemos que bajar los brazos, no tenemos que decepcionarnos, no tenemos que dejarnos ganar ni siquiera por los insultos. Porque esos insultos también son un cassette que le meten a la gente en base a mentiras. Tenemos que insistir, tenemos que perseverar, porque si no, ganaron ellos. Si nosotros nos vamos a dejar amedrentar, no vamos a tratar de convencer porque alguien diga, bueno, pero ustedes han gastado toda la plata, usaban la maquinita, son todos chorros, la política no sé qué. Si nosotros por eso nos vamos a decepcionar, miren, han perseguido de tantas maneras y de tantas formas a los movimientos populares en Argentina, en América Latina, que no nos vamos a asustar porque una persona repita una estupidez que dijo un periodista a la noche. Escuchémoslo, dejémoslo hablar, debatamos el argumento, discutamos, mostremos pruebas, mostremos lo que hicimos, mostremos los puentes, mostremos los puertos, las carreteras cuando dicen que no se hizo obra pública, los aeropuertos, mostrémosle a Aerolíneas Argentinas, mostrémosle IPF, mostrémosle todo lo que hicimos, a ver cómo nos robamos un PBI y sobre robarse un PBI le dimos la asignación, le dimos la jubilación, le dimos la obra pública. Eso sí que sería magia.
mentira me llena la cabeza. Hay que sacarlo de ese conjuro, hay que sacarlo, porque es un dispositivo social que utilizan, no para jodernos a nosotros, para joderlos a ellos también. Hay que trabajar, hay que buscar la forma, hay que mejorar el discurso, hay que mejorar la estrategia para acercarse. A mí me pasó, los comerciantes pequeños, las pymes, acá en Madrid el año pasado, cerraron 200 comercios. Yo me animo a decir que un porcentaje enorme votó a Macri. Un porcentaje enorme votó a Macri. El tipo lo votó y probablemente votó pensando, bueno, voto a un empresario que me va a saber representar mejor, que va a trabajar para mí, que me va a comprender, que no me va a ahogar. Y miren lo que pasó, miren el desastre social, económico que está haciendo Macri. ¿Cómo no vamos a poder ir a hablar con esa gente? ¿Cómo no la vamos a poder convencer? ¿Cómo no la vamos a poder persuadir? Si lo que le pedimos es que actúe y vote en defensa propia, en defensa de sí mismo y contra el gobierno neoliberal que tenemos. Bajan salarios, abren importaciones. Abren importaciones. Claro, salario, por supuesto, ahora voy a hablar de ese tema, porque es un tema también importantísimo. Miren, a mí siempre me llama la atención porque yo he estudiado mucho este tema. Y la verdad, quiero decir, sincera, objetivamente, que ningún gobierno en la República Argentina, en su historia, ha hecho tanto por los jubilados como han hecho Néstor y Cristina Kirchner. Nunca. Y lo votaron a Macri. Muchos lo votaron a Macri porque les prometió, pero ¿saben qué? ¿Cómo no lo vamos a poder convencer si no les cumple una? Nada. Y cuando tiene la oportunidad, no solo no le da el 82% móvil, lo primero que hace es bajarle la jubilación, cambiar la fórmula de cálculo, venderle los fondos del FGS, lo que habrán dicho es que nosotros hacíamos con la plata de los jubilados, con no sé qué, se la están repartiendo entre ellos la plata de los jubilados a la vista de todo el mundo. Fallamos nosotros. Si un solo de los jubilados, de los 3 millones que consiguió su derecho con el gobierno de Cristina Kirchner en esta elección, vota Macri. Ahí fallamos nosotros. Tiene que votar al Movimiento Nacional, Popular y Democrático, que es el que lo va a defender y el que lo va a defender. No tiene que haber un solo jubilado que no nos escuche. Si no tenemos problemas, podemos discutir todo, explicar todo. No tenemos nada que esconder. Sabemos lo que hicimos, sabemos por qué lo hicimos. Y él en el fondo sabe quién es el que lo benefició y quién es el que lo perjudicó. Pero vuelvo, un programa neoliberal de caída del salario, apertura de las importaciones, desregulación financiera. Y quiero poner un punto, porque cuando Macri dijo, yo recién señalaba, la gente quería ahorrar en dólares, el pequeño ahorrista, ahora no llega a fin de mes. ¿Para quién desreguló la compra de dólares? ¿Para quién desreguló? Para las multinacionales, para los ojeros, para las grandes fortunas, para los funcionarios del propio gobierno. Es decir que la verdad es que esa desregulación financiera es lo que hoy ha generado esa bicicleta de la que tanto se habla, de las DEVAC, de la entrada de los dólares, que lo ponen un interés muy alto, los retiran, compran dólares y se van de nuevo y se llevan una ganancia que no hay en ningún lado del mundo. Desregulación financiera, les digo y les repito, porque cualquiera que se acuerde de los 90, y uno le pregunta, ¿cuál era la política de los 90? Bajar los salarios, ajuste fiscal, apertura de las importaciones, desregulación financiera y obviamente tarifas en dólares y altas. Y por último, la privatización. Es decir, que todo este cuadro, no es otra cosa que una política neoliberal que traían en el bolsillo, que lo tenían planeado
no para 2015, lo tenían planeado para 2011 si ganaban, para 2007 si ganaban, para 2003, de la misma forma que las mismas personas, los mismos actores y los mismos grupos llevaron adelante estas políticas en la dictadura y en los 90. Son los mismos. Hay que ir a hablar con los comerciantes, hay que ir a hablar con los empresarios. Hoy lo hicimos, hoy nos reunimos y discutimos estas cosas. Planteamos, fíjense, el empresario piensa que el salario es un costo. No digo todo, pero piensa que el salario es un costo porque cuando él ve su contabilidad hay diferentes renglones y uno es los salarios que paga. Entonces piensa que él se va a beneficiar si bajan los salarios. Y le cuesta mucho darse cuenta que si él baja los salarios, y el de al lado baja los salarios, y el otro baja los salarios, y todos bajan los salarios, ¿a quién le va a vender? ¿A quién le va a vender? ¿A quién le va a vender? A nadie. Han dinamitado el mercado interno. Y van a seguir haciéndolo porque quieren flexibilizar, lo han hecho acá con los petroleros. Van a apretar a todos los sectores para bajarle los salarios, porque ese es el programa que unifica y que inicia, pero si a un empresario le cae la demanda, porque bajan los salarios, y cuando digo los salarios, bajan las jubilaciones, bajan las becas, bajan también los salarios públicos, bajan todos los ingresos, bajan los ingresos de los profesionales. Nada le ha ganado la inflación. Absolutamente nada le ha ganado la inflación, por eso cae el consumo. Salió ayer el consumo que mide el INDEC de los shoppings y de los supermercados. Cayó 12% en shopping, como 18% en supermercados. Eso es lo que venden de menos. Hoy hablábamos con los empresarios, pregúntenle, después de que se desahogue y diga todo lo que quiera de nosotros, pregúntenle, ¿cuánto menos vendés? Y le van a decir 10, 20, 30, 40%. Eso es porque bajaron los salarios. Y eso es que hay que aprovechar este momento para explicarle al empresario cosas que no pudimos explicarle antes o que no las entendió. Yo me acuerdo, esa idea también fomentada desde los que ahora son Cambiemos, que decían que la UH se va por la canaleta, ¿se acuerdan eso? Pensamiento reaccionario, pensamiento facho. Pero de todas maneras que había una idea económica, decía, bueno, le pagan un montón a esos que no hacen nada. Entonces, fíjense qué incomprensión. Pero me parece que ahora les pueden explicar, cualquiera de ustedes les puede explicar muy bien, que cuando nosotros le pagamos la jubilación a 3 millones de jubilados que no habían hecho los aportes, la asignación a 3.700.000, 1 millón de programas Progresar para que puedan estudiar los pibes, para que puedan terminar el secundario y ir a la universidad. Está bien, es cierto, nosotros creemos en eso, nosotros creemos que ahí hay un derecho, nosotros creemos, como dijo la compañera Evita, donde hay una necesidad, hay un derecho, y para eso está el Estado. Pero aún, si alguien no comparte eso, se le puede explicar que no nada más es una política de recuperar derechos, de dignidad de nuestro pueblo. Porque el que no pudo hacer los aportes no fue porque no quiso y se hizo el vivo. Fue porque en los 90 estuvo desempleado, o porque su empleador evadía y no le pagaba los aportes. El que está en condiciones de recibir una asignación no es porque es un vago, es porque no tuvo oportunidades, porque ahora en todas las sociedades hay una fragmentación terrible en los mercados de trabajo, cosa que no pasaba en la época de Perón. Pasa ahora, esto de la exclusión de trabajadores de primera en blanco y trabajadores de segunda en negro. Esto se ha generalizado en el mundo. Eso hacen los mexicanos muchas veces en Estados Unidos. Los inmigrantes ilegales en Europa hacen esos trabajos que son parte de la necesidad del trabajo. Lo mismo que le pueden decir que ser ama de casa, que era en un sector que no cobraba jubilación, no es estar descansando, es un trabajo fundamental de nuestras mujeres. Y de nuestros
se reparte de alguna manera eso y no puede tener un trabajo y no puede cobrar un sueldo y aportar, también tiene derecho a jubilarse. También tiene derecho a jubilarse, pero si todo esto no lo entiende, pregúntenle a aquel que decía no, porque con el kirchnerismo se pagaban todas esas cosas. Pregúntenle si es comerciante. ¿Qué piensa que hacían los jubilados cuando cobraban la jubilación? ¿Saben qué hacían? Recibían la plata y no abrían una cuenta en Panamá como los chantas que nos gobiernan. Y ya no consumen, y el consumo ha caído. Ahora se puede explicar mejor. Aprovechemos para explicar cómo funciona un modelo y cómo funciona el otro. Y que no era ni un milagro ni una fantasía. Lo que había era un principio económico en el que nosotros creemos, que venimos pregonando desde la década de los 40. Que la inclusión social es la mejor política de crecimiento económico. No hay que crecer primero para que derrame y después distribuir. Hay que distribuir para poder crecer. Pero díganle, le cayeron las ventas al empresario, porque ya no existen todas esas cosas, porque han perdido poder de compra. Le cayeron las ventas, vende menos, todos venden menos. Por esto que ha hecho Macri, venden menos. Porque la devaluación sí se fue a los precios. Devaluó 60% y tuvimos 60% acumulado de inflación. Y cuando devalúa, bueno, entonces cae ese poder de compra. Cae ese poder de compra y entonces él no puede vender. Pero no solo no puede vender, porque los servicios le subió. Le subieron al jubilado, le subieron al laburante, pero también le subieron al empresario. Entonces le achicaron las ventas, pero también le aumentaron los costos. Cuando a un empresario le pasa esto y empieza a tener dificultades, ¿saben qué hace? Miren, lo primero que hace es ir al banco. Esperen, lo primero que hace una pyme, la pyme no puede echar gente tan fácilmente. La pyme tiene un número de empleados que en general es lo que puede hacer, lo que necesita, no le anda el negocio, porque le atiende el otro turno, si no tiene que hacer el mismo. No es tan fácil como Techín, como las petroleras, no suspenden 2000 tipos. La pyme resiste hasta que cierra. Entonces, pero ¿saben qué hace cuando no le alcanza para pagar la cuenta? Va al banco y pide crédito. Y ahí tenés otro elemento central del programa neoliberal. Tasas de interés por el cielo. Tasas de interés por el cielo. Caen las ventas, le suben los costos, se le encarece el crédito y el financiamiento. Y cuando el tipo ya está en la cuerda floja, ¿saben qué viene y hace Macri? Le abren las importaciones. Le abren las importaciones para que al productor le entre las cosas del extranjero, que está en una crisis tremenda el mundo, que no pueden vender, entonces la enchufan, la colocan, la venden a precio vil. Y entonces acá tenemos, nuestros empresarios tuvieron la tormenta perfecta y la armó Macri. No era necesario abrir las importaciones, no era necesario subir la tasa, no era necesario devaluar bestialmente, no era necesario bajar los salarios. Es un programa neoliberal, lo han aplicado 20 veces y siempre tienen los mismos resultados. Caída del poder adquisitivo del salario, por tanto tiene recesión, por tanto genera desempleo. Y eso es lo que vimos cuando empieza el gobierno de Macri. Macri dice que en 2016 va a crecer la economía un 1%. Dice que la inflación va a ser 20%. Recuérdenles que cuando fueron a pelear paritarias el año pasado, les habían dicho que la inflación iba a ser 20%. Lo dijo Prat Gay, lo dijo Macri, y trataron de que las paritarias cerraran en 20%. Y la inflación del año pasado fue el doble que la que había en 2015. Y en 2015 nosotros habíamos crecido 2,6%. Y Macri no creció el 1%, cayó el 2,3%. Esta política no funciona para la gran mayoría, pero tampoco funciona para los pequeños comerciantes, para los pequeños productores, para los pequeños empresarios nacionales. Díganme si no le podemos explicar a nuestro pueblo que no tiene que darle el apoyo a Macri. Pero después hay efectos mucho más graves. Por
porque cada uno de esos, en el largo plazo, cada uno de esos locales, de esas pequeñas fábricas, hoy estuvimos hablando con productores que tuvieron que cambiar de actividad, se dedicaban a producir barcos y ahora se tuvieron que ir a la minería. Bueno, eso se pierde. Lo que cuesta recuperarlo, la desindustrialización, es uno de los efectos centrales de la política neoliberal, uno de los efectos buscados, porque ellos no quieren un país con industria, no les sirve un país con industria, quieren un país que exporte materia prima, que sea parte del engranaje de la bicicleta financiera y poco más que eso. No, ahora prohibieron de nuevo los limones, ¿se dan cuenta? No les sale una, a estos tipos no les sale una. Pero, fíjense, porque acá hay otro punto central que hay que explicar también, el tema del endeudamiento. Fíjense, parece, sí, que nos devuelvan la pesada herencia, estamos listos. Claro, yo pienso, Macri está obsesionado con la pesada herencia porque la verdad es que este hombre siempre fue un heredero. ¿Se dan cuenta? Siempre fue un heredero, es lo único que sabe ser. Creo que no puede hablar de otra cosa, porque también anda ahí cargando por el mundo con ser hijo de su padre. Así que la verdad, que fíjense, porque bien, miren, el tema del endeudamiento, decía. ¿Por qué aparece el endeudamiento? Fíjense, parece magia, parece extraño, perdón, sí, pero venía, no, eso me lo agarré allá. Miren, parece extraño porque el gobierno de Macri se la pasa haciendo el ajuste. Esto era lo mismo que le pasó a Menem, con Cavallo, ¿se acuerdan? Déficit cero, responsabilidad fiscal. Estábamos en un ajuste permanente. Es lo que le está pasando a España. Es lo que le está pasando a Italia. O sea que esto no es nuevo, ni es argentino tampoco. ¿Saben qué? Ajustan porque tienen déficit. Terminan de hacer el ajuste y tienen más déficit. Y esto es muy sencillo. ¿Por qué pasa? Porque cada vez que ajustan, que alguien me decía por ahí, claro, bajan las prestaciones en educación, bajan los salarios de los maestros, bajan los salarios en los hospitales públicos, echan gente por todos lados, y mientras van haciendo eso, el propio ajuste genera más recesión. Entonces bajan los gastos del Estado, pero más bajan los ingresos. Tiene un efecto multiplicador inverso. O sea que, ¿qué pasó el año pasado? ¿Por qué? Porque a pesar de haber hecho un ajuste, el gobierno tiene más déficit. Tanto que hablaba del déficit, tanto que mintió sobre nuestro déficit, terminó con 30% más de déficit que nuestro gobierno. ¿Pero por qué? Porque ajustó el gasto en 2 puntos del PBI. ¿Vieron que se mide así? Gasto sobre la producción total. Bajó 2 puntos del PBI, pero los ingresos le bajaron 4 puntos. Entonces el déficit es mayor, porque además le perdona impuestos a los ricos, o se perdonan impuestos a ellos mismos. Y de esa manera, cada vez recauda menos. Y entonces cada vez tiene más déficit. Y esa es la justificación, es la excusa para el endeudamiento externo. Y esto es lo más grave que quiero señalar. Y hay que decírselo a todos, que no nos digan que no les avisamos. Están desindustrializando, y ese es un efecto de largo plazo, muy complejo de revertir, y están endeudando al país, lo cual también es un efecto muy complicado de revertir. Por eso le tiene que quedar claro hasta el último argentino que más allá del marketing, más allá de la estafa, tiene que votar en defensa propia. Hay que pararle la mano a Macri, a los candidatos de Macri, a los cómplices de Macri, a los chupamegas de Macri, que tienen que firmar esta elección.
Bueno, estamos enfrente de una elección y ustedes saben que en este momento estamos discutiendo listas, estamos discutiendo alianzas, estamos discutiendo frentes. Yo creo que hay unos factores bastante sencillos. Uno primero, y quiero hablar de Cristina con un ejemplo que nos dio, que me parece que es importante en todos lados, que Cristina nos mostró también algo que fue revolucionario del gobierno de Cristina, que es que habiendo sido la presidenta que fue, es mujer, corría con desventaja. Yo quiero darle un gran aplauso a las compañeras en todos los lugares, porque tenemos que tener protagonistas compañeras. Tenemos que tener nuestra fuerza política siempre fue una fuerza frentista. Siempre supimos que ningún factor, ningún sector, por importante que sea, va a ganar una elección solo. Tenemos una vocación frentista, tenemos una vocación hacia la unidad. Y quiero plantear esto, porque muchos dicen, pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Con quiénes? ¿Cómo es? Y me parece que acá es fácil. Tenemos un gobierno neoliberal que está atacando, que está perjudicando, que está dañando a los más variados sectores de nuestra sociedad, de nuestro país. Cuanto más vulnerable, más fuerte es el daño que le hace. Ahí hay un primer factor de unidad. Primero, hay que dejar en claro que este es un gobierno neoliberal, así que todos los compañeros y compañeras que pretendan representar a nuestro espacio, les va a tener que quedar en claro que acá no puede haber medias tintas. Es el neoliberalismo, es continental. Vienen a cambiar la estructura de la Argentina, vienen a desindustrializar, endeudar. No hay que dudar más, no se puede especular, no vale jugar la personal, no vale pensar que esto se resuelve en los estudios de televisión. Está gobernando el neoliberalismo y nosotros le tenemos que decir basta al neoliberalismo. Y la única forma es al lado de la gente, en la calle, con la gente. Los compañeros que les tengan miedo, acompañar a los conflictos, acompañar a los que luchan, a embarrarse, a meterse, donde está nuestro pueblo que sufre, esos compañeros no sirven. No sirven. Y que sepan bien, porque gobierna el poder económico y es muy poderoso y tiene todos los métodos. Lo que más sabe hacer es cooptar y comprar dirigentes. Lo hace bien. Lo que más sabe hacer es atemorizar, perseguir, amenazar, asustar con todos los métodos. Nosotros no podemos tener ningún integrante en nuestra lista que no esté dispuesto a defender nuestros derechos cuando lo aprieten. Cuando lo aprieten, esto no es para especuladores, no es para asustadizos, no es para ventajitas. Es para los que estén dispuestos a ser dirigentes en una época donde están persiguiendo al pueblo. Así que para mí, la cuestión de la unidad es muy clara y sencilla. Nosotros tenemos que tener unidad, pero la unidad tiene que ser junto al pueblo, contra Macri y con la disposición de llevar adelante un proyecto que es el mismo proyecto que variará, cambiará, mejorará, pero que está inscrito dentro del proyecto de Perón, Evita, Néstor y Cristina.
siempre la unidad, pero la unidad con los que buscan lo mismo, con los que buscan lo mismo, con los que quieren lo mismo y con los que están dispuestos a arriesgarse, a jugarse por sus ideas, por sus convicciones y por nuestra historia y por nuestra gente. Por eso, compañeros, compañeras, para terminar, simplemente vine acá a Puerto Madryn, a Chubut, a decirles y a pedirles que empecemos desde hoy, incansablemente, que busquemos fuerzas, que busquemos energías y que recorramos hasta la última puerta, hasta el último barrio, hasta el último bar, hasta la última escuela, hasta la última universidad, hasta la última cancha, hasta el último club, hasta la última universidad, que recorramos toda la Argentina explicando que estamos trabajando para que se acabe el neoliberalismo y para volver a gobernar el país en beneficio de nuestro pueblo.